Gemas en el Camino, el podcast donde la ciencia, la historia y el arte se encuentran para descubrir el brillo y los secretos detrás de las piedras preciosas. Diálogos que inspiran y transforman. Hola, soy Diane Benoit, gemóloga con más de 45 años de experiencia, disfrutando y explorando el increíble mundo de las gemas y de las joyas. He pasado mi vida estudiándolas, admirándolas y sí, he ido descubriendo sus secretos y dejando que cada una me cuente su historia. Desde el brillo único de un diamante hasta los colores más profundos de un zafiro. Cada gema tiene algo especial y único que ofrecer. ¿Te animas a descubrirlas conmigo? Gemas en el Camino. Hola, soy Diane Benoit. Bienvenidos a este episodio de Gemas en el Camino, donde la ciencia, el arte y la historia se encuentran para contarte los secretos mejor guardados del mundo de las gemas. Antes de los imperios, antes de las pirámides, antes incluso de que la historia comenzara a escribirse, ya existían objetos capaces de atravesar el tiempo. Pequeños fragmentos de piedra, conchas y metal que acompañaron a los primeros seres humanos en la vida, en el poder y en la muerte. Durante miles de años, estos objetos han sido encontrados en tumbas, templos y ciudades enterrados bajo la arena. No son simples adornos, son mensajes de civilizaciones antiguas. Hoy presentamos la primera de dos partes dedicadas a la historia del arte en la joyería, un recorrido de más de 7,000 años de historia. En este episodio viajaremos al origen de uno de los lenguajes más antiguos de la humanidad, un lenguaje hecho de oro, piedras y símbolos. Un lenguaje que comenzó hace más de 5,000 años, entre los ríos Tigris y Éufrates. Bienvenidos a El origen de las joyas, Mesopotamia y los primeros tesoros de la humanidad. Historia bajo la lupa. Hace miles de años, mucho antes de que existieran los reinos, los imperios o las grandes ciudades, el ser humano ya sentía una fascinación profunda por adornar su cuerpo. En aquel mundo antiguo, cuando la vida estaba íntimamente ligada a la naturaleza, surgió una de las expresiones artísticas más antiguas de la humanidad, la joyería. Las primeras evidencias nos llevan a las civilizaciones más antiguas de la historia, Mesopotamia, lo que hoy conocemos como Irak, y el antiguo Egipto. Fue ahí donde comenzó a revelarse algo extraordinario, la fascinación humana por ciertos materiales que parecían poseer una belleza especial, gemas de origen orgánico, cristales y metales, y entre todos ellos, uno que desde entonces ha cautivado a la humanidad, el oro. Lo sorprendente es que este descubrimiento no fue exclusivo de una sola cultura. A lo largo del planeta, civilizaciones separadas por enormes distancias y por miles de años reconocieron esa misma belleza en la naturaleza, como si el brillo de las piedras y los metales hablaran un lenguaje universal. Pero el adorno personal no era solamente una cuestión de estética. En el fondo, existía algo mucho más profundo, una necesidad casi instintiva de protegerse, identificarse y conectar con fuerzas invisibles. Con el tiempo, el apego a las gemas y metales comenzó a entrelazarse con creencias y supersticiones. Se pensaba que ciertas piedras o gemas podían proteger contra enfermedades, contra el mal de ojo, las envidias, contra la pérdida del amor e incluso contra la vejez y contra la muerte. Aunque no tenemos registros escritos de estas primeras creencias, las piezas encontradas por los arqueólogos nos cuentan su propia historia. Figuras humanas, animales, ojos protectores y manos en posiciones simbólicas. También aparecen representaciones de fertilidad, como mujeres embarazadas, símbolos de masculinidad e incluso esqueletos y calaveras. Estas formas sugieren que muchas de estas piezas no solo adornaban el cuerpo, también funcionaban como amuletos, símbolos de poder y marcadores de jerarquía social. Las excavaciones en el corazón de Mesopotamia han revelado joyas que datan de alrededor del año 3000 a.C., pero algunas son aún más antiguas.
En antiguas civilizaciones costeras se han encontrado adornos elaborados con conchas y madreperla, que datan de 5.000 años antes de nuestra era. Pequeños objetos nacidos del mar, convertidos en símbolos de belleza, objetos sencillos pero cargados de significado, porque en ese momento, en algún lugar del mundo antiguo, el ser humano descubrió algo extraordinario, que la belleza de la naturaleza también podía llevarse sobre la piel. Un ejemplo fascinante de estas primeras joyas es el collar de Arpachilla, descubierto en lo que hoy es Irak. A primera vista podría parecer sencillo, pero cada uno de sus elementos cuenta una historia. El collar estaba elaborado con conchas marinas y pequeñas tallas de obsidiana, una piedra volcánica de intenso color oscuro, cuidadosamente pulida solo por una de sus caras. Las conchas, además, conservan rastros de pigmentos vegetales, lo que indica que fueron teñidas para resaltar aún más su color y belleza. Pero lo verdaderamente sorprendente no es solo su diseño, sino el origen de los materiales. Ninguno de ellos pertenecía a la región donde fue encontrado. La obsidiana probablemente provenía de las zonas montañosas de lo que hoy conocemos como Turquía, a cientos de kilómetros de distancia. Y las conchas marinas debieron llegar desde las costas del Golfo Pérsico o incluso desde el Mar Rojo. Esto revela que ya hace miles de años existían rutas de intercambio entre regiones lejanas, mucho antes de lo que imaginamos. Para los habitantes de las planicies aluviales de Mesopotamia, estos objetos debieron ser verdaderos tesoros, materiales exóticos, raros y valiosos, joyas que viajaron enormes distancias para llegar hasta las manos de quienes las portarían. Y sin embargo, por extraordinarias que fueran, ninguna de ellas lograría competir con el material que pronto capturaría la imaginación de todas las civilizaciones. Un metal cuyo brillo parecía guardar en su interior la luz del sol, el oro. Una vez descubierto este extraordinario regalo de la naturaleza, el metal que con el tiempo se convertiría en el más deseado de todas las épocas, tanto en la antigüedad como en el mundo moderno, comenzó a transformar la historia de la joyería. A medida que las primeras civilizaciones fueron aprendiendo las técnicas más primitivas de fundición y orfebrería, este metal fue desplazando poco a poco a muchos de los materiales que hasta entonces se utilizaban para el adorno personal. Su brillo incomparable, su maleabilidad y su resistencia lo convirtieron rápidamente en el material predilecto de los primeros artesanos y orfebres. Aunque curiosamente, en algunos periodos de la historia, la plata llegó a ser incluso más apreciada para ciertas técnicas de joyería. Durante el temprano periodo formativo de la civilización egipcia, alrededor del año 3000 a.C., comenzaron a elaborarse algunas de las primeras piezas de joyería que incorporaban piedras y minerales raros. Eran formas aún simples, pero profundamente simbólicas. Muchas de estas piezas, sin embargo, no lograron sobrevivir al paso del tiempo, y las pocas que han llegado hasta nuestros días se han convertido en verdaderos tesoros arqueológicos que nos permiten vislumbrar los primeros pasos de la humanidad en el arte de la joyería. Sin embargo, algunos de los ejemplos más antiguos y espectaculares de la joyería antigua no fueron encontrados en Egipto, sino más al este, en la antigua Babilonia, en el corazón de Mesopotamia. En la legendaria ciudad bíblica de Ur de los Caldeos, ubicada en lo que hoy conocemos como Irak, los arqueólogos realizaron uno de los descubrimientos más fascinantes de la historia de la joyería, un hallazgo que permanecía oculto en las tumbas reales de la reina Pu-Abi. En aquella época, Ur era una de las ciudades más prósperas y poderosas de toda Mesopotamia. Entre 1922 y 1934, una serie de excavaciones arqueológicas reveló que las tumbas reales contenían piezas de joyería de una calidad y diversidad sorprendentes. Peinetas y tocados elaborados con metales preciosos, aretes de gran tamaño, collares, cadenas y delicados ornamentos que formaban parte de complejos atuendos ceremoniales. Estas piezas nos muestran que, incluso en una etapa muy temprana de la historia,
Los artesanos ya dominaban algunas de las primeras técnicas de orfebrería, entre ellas las cadenas eslabonadas de filigrana, técnicas que los pueblos sumerios desarrollaron con gran maestría, un conocimiento que probablemente circulaba entre distintas civilizaciones a través del comercio, que ya existía entre los pueblos desde tiempos muy, muy antiguos. Objetos que miles de años después siguen revelando el refinamiento, la habilidad y el sentido estético de una civilización que entendía que la joyería no era solo un adorno, sino también un símbolo de poder, identidad y trascendencia. La exitosa producción de alambre de oro y plata permitió a estos antiguos artesanos crear finísimos trabajos de filigrana en ambos metales, convirtiendo a estas culturas en pioneras en el desarrollo de técnicas de orfebrería. La joyería sumeria se caracterizaba por una combinación visual extraordinaria, el dorado intenso del oro puro contrastado con las incrustaciones del profundo azul del lapislázuli. Muchas de estas piezas estaban elaboradas casi en su totalidad en oro, decoradas con delicadas aplicaciones de estas gemas opacas que realzaban su belleza. También se han identificado excepcionales trabajos de granulado, una técnica que consistía en aplicar diminutas esferas metálicas sobre la superficie de las piezas para crear texturas y patrones de gran sofisticación. El conocimiento que desarrolló la civilización sumeria en áreas como la escritura, los sellos grabados, la invención de la rueda y la fundición de metales permitió importantes avances tecnológicos y sociales. Gracias a estos conocimientos, los sumerios lograron establecer uno de los primeros órdenes sociales organizados de la historia, en una época en la que muchas otras culturas aún vivían en condiciones primitivas o nómadas. Resulta sorprendente encontrar el arte de la orfebrería y la joyería sumeria extendido por amplias regiones del mundo antiguo. Sus influencias llegaron hasta Asia Oriental, así como hacia Anatolia, Turquía y el Mediterráneo. En Troya, por ejemplo, se han descubierto piezas que datan aproximadamente entre 2500 y el 2300 a.C., evidencia de cómo estas técnicas comenzaron a difundirse a través del comercio y el intercambio cultural. Este movimiento continuó expandiéndose hacia las islas griegas y hasta Creta, llevando consigo el conocimiento y la estética de una de las primeras grandes tradiciones de la joyería en la historia. Dentro de las tumbas más importantes se encontraron numerosas piezas de joyería y objetos ornamentales, tanto para hombres como para mujeres. Los materiales, oro, lapislázuli, obsidiana y cornalina, aparecen en una gran variedad de motivos y diseños, revelando la riqueza estética y simbólica de esta cultura. Las tumbas masculinas se identificaban principalmente por las armas que acompañaban a los difuntos, lanzas y cuchillos decorados con metales y piedras preciosas. Los hombres también utilizaban bandas para la cabeza, compuestas por grandes abalorios de piedras como el lapislázuli, la obsidiana o la cornalina, acompañadas de delicadas cadenas de oro entretejidas. En el caso de las mujeres, la joyería era aún más rica y elaborada. Incluía flores y follajes de oro, grandes arracadas en forma de luna creciente, gargantillas de múltiples vueltas y largas agujas ornamentales para sujetar sus ropajes. También se encontraron anillos, aunque no eran tan comunes. Esto cambiaría con la aparición de una pieza particularmente interesante, el anillo de sello, que también es conocido como anillo de lacra. Un pequeño cilindro de lapislázuli o calcedonia grabado con inscripciones que indicaban el nombre y la jerarquía del propietario. Cuando se hacía rodar sobre arcilla fresca, el cilindro dejaba impresa su inscripción. De alguna manera, estas piezas pueden considerarse las primeras joyas personalizadas de la historia. El cuidado y la delicadeza en la joyería sumeria se evidencian en todo tipo de piezas, desde las más sencillas hasta las más ornamentadas. Los artesanos lograban un notable equilibrio entre colores, gemas, figuras geométricas y metales, creando composiciones de gran armonía visual. La precisión en las tallas de los abalorios revela la extraordinaria habilidad de los lapidarios, mientras que el uso del alambre de oro permitió crear finas incrustaciones y las clásicas espirales ornamentales.
Con el tiempo los diseños evolucionaron más allá de las formas planas. Las piezas comenzaron a adquirir volumen y tridimensionalidad, mostrando un dominio técnico sorprendente para su época. Estas joyas nos recuerdan que la tradición de la joyería fina no es reciente. Es un arte que ha acompañado a la humanidad durante milenios, sobreviviendo a civilizaciones, imperios y transformaciones culturales. Porque cuando observamos estas joyas antiguas, no estamos viendo simplemente objetos hechos de metal o de piedra. Estamos mirando fragmentos de la historia humana. Diálogos en Brillante. Hoy vamos a abrir un espacio de conversación sobre un tema fundamental para el futuro de la industria, la joyería mexicana y su lugar en el escenario global. México es un país con tradición joyera extraordinaria. Desde las antiguas culturas mesoamericanas hasta los talleres contemporáneos, el trabajo con metales y gemas ha sido parte de nuestra identidad cultural. Pero hoy el mundo cambia rápidamente, los mercados evolucionan, surgen nuevas generaciones de diseñadores y aparecen también nuevas formas de entender el lujo, la sostenibilidad y el valor cultural de la joyería. Por eso, hoy hablaremos sobre cómo elevar el talento mexicano y cuáles son los valores que están emergiendo en esta nueva etapa de la joyería nacional. Para conversar sobre este tema nos acompaña José Eduardo González Gómez Tagle, presidente nacional de Joyeros MX. Hola José Eduardo, bienvenido. Hola, pues muchas gracias Diana por este tipo de foros que no solo instruyen sino que además pues se encargan de poder compartir los mensajes con todo el interés de impulsar sectores, impulsar empleos y pues que necesitamos trabajar en unidad. Gracias. Desde tu perspectiva, ¿cuál es hoy la mayor fortaleza y el mayor desafío de la joyería mexicana? Pues la mayor fortaleza justo es la mencionada y es que es mexicana. Estas manos que realmente nos distinguen como no solo las más trabajadoras, sino también las más creativas, aquellas que de una u otra manera encuentran sí los minerales y las piedras preciosas que distinguen en el mundo, sino que realmente pues de una forma bastante destacada ante sus pares globales, pueden ser capaces de crear aquellas piezas que a nadie más se le hubieran ocurrido. Tiene que ver con nuestra historia, con nuestros ancestros, con la base de la propia pues formación de nuestro país y con tantas otras cosas más como pues que hoy somos este 10% de la producción de la plata, los que estamos hoy representando, que es esta plata más fina del mundo. Y es esta calidad el que nosotros estemos orientando, y esto es como el reto, o a qué se está enfrentando, pues hacia los mercados premium, hacia aquellos mercados de alta joyería que en crecimiento global están con números de 2 dígitos y que nosotros hoy nos encontramos todo lo contrario, descendiendo sin una explicación real del por qué tenemos una industria parada. Sí, tristemente. Fíjate que, bueno, desde mi perspectiva, México tiene una tradición joyera muy sólida por todo lo que la historia nos ha platicado, pero al mismo tiempo estamos viviendo un momento de transformación global que yo creo que es al que nos tenemos que ajustar, ¿no? Y bueno, a ver, platícame, si comparáramos a México con otros polos joyeros internacionales, como por ejemplo Italia, que acabamos de estar precisamente con alumnas. Wow, tú te fijas ahí, es una cosa impresionante, ¿no? El diseño, la innovación, los materiales. Por ejemplo, en la India, que ahorita es el país de más alta manufactura a nivel mundial, o Turquía, ¿no? Que sigue como que siempre conservando una parte muy esencial de su historia. ¿En qué crees que somos realmente competitivos y en qué áreas todavía necesitamos evolucionar? Pues en el mercado de lujo, en este mercado de ultralujo, en donde se está dispuesto a pagar por la belleza y las condiciones de las piezas. Sí es una realidad en el cual los orfebres y los artistas mexicanos ponen toda su pasión y distinguen con la pieza en cualquier parte del mundo, pero no necesariamente se cobra por lo que en función equiparable se paga por otras piezas en esa misma intensidad de arte y de pasión. Entonces, es hacia este tipo de mercado en donde debemos de crecer,
en donde están las oportunidades y en donde este pues legado realmente orfebre nos puede hacer destacar. Mencionabas Italia y es que Italia no solo es innovación, también está dando nuevo tipo de creatividad, pero así también está otorgando estas condiciones en donde el sector de ultralujo se hace presente y se paga. ¿Qué necesita hoy un diseñador o un joyero mexicano para competir globalmente? En primer lugar, necesitan esa guía de profesionales como tú, que en el dominio técnico, así como también en el propio resultado de la pieza final, llegan a los más altos estándares y que eso está logrando posicionarse como aquellas piezas capaces de recorrer los principales recintos no solo del país, sino que también del mundo, enorgulleciendo cada uno de estos pues grandes pero pequeños pero inmensos pasos como que posicionan al sector, que se la crean, que no se cansen y que crean en su pasión. Y el decirte que justo aquí viene el eslabón y en dónde viene este, pues, perfecto elemento que logra este triángulo de poder, en donde Joyeros MX, con una orientación, con una profesionalización, con un conocimiento y que además apalancado con las autoridades de gobierno, apalancado con los programas que hoy existen que pueden fondear estos esfuerzos y también, pues vaya, el saber hacia dónde va el mercado, el saber que si se rema en contracorriente, pues tiene el pro de poder defender aquello que se está logrando y sin duda tendrá sus frutos. Y finalmente, una pregunta personal como líder de Joyeros MX. Si pudieras enviarles un mensaje a los jóvenes diseñadores y jóvenes joyeros mexicanos, los nuevos talentos de México, ¿qué les dirías sobre el futuro de esta industria? Que va a llegar tan lejos como el impacto y la pasión que ellos impacten en sus piezas. No existe un pequeño esfuerzo, sino existen condiciones para que este pequeño esfuerzo se vuelva además un logro gigante. Hoy estamos en el momento en el cual la profesionalización realmente como un eje de competitividad internacional nos va a dar estos valores y que nos ponen de manera veloz por sobre otros mercados. No nos hagamos chiquitos. Los mexicanos tenemos la suficiente historia como muchísimo más que cualquier otra civilización. Nosotros tenemos condiciones de sostenibilidad, tenemos una identidad cultural como apropiación por nuestros valores y nuestras tradiciones como en ningún otro país se tiene. Y el que nosotros usemos este elemento dirigido al lujo y un lujo que no da descuento, porque la calidad lo amerita el poder reconocerlo así al pagarlo. Que no se cansen, que se acerquen y que así este programa que estará impulsando a jóvenes, en donde les llamamos los ópalos de fuego, vivirán una experiencia que los catapultará, porque les daremos ese posicionamiento internacional a la par de los joyeros que ya hoy tienen esa posición y que aquí no solo valdrá el esfuerzo por uno, sino este será un esfuerzo multiplicado por 4, porque cuando impulsemos a un joven, queremos que realmente se vea cómo se puede llegar tan lejos como su corazón y su pasión y su amor por México exista. Y bueno, así como un dato técnico muy rápido, para las nuevas generaciones, ustedes saben lo que ha subido el oro. Bueno, la plata en proporción ha subido más. Nuestro metal nacional ha sido revaluado de una manera muy importante y creo que eso le puede dar mucho y mucho más grande e importante valor a nuestra plata mexicana, ¿no? Que es lo que básicamente nuestros orfebres utilizan. Hay que hablar de elevar el talento mexicano, no es solo hablar de la industria. Y bueno, es hablar de cultura, identidad y de la capacidad de proyectar nuestra creatividad al mundo. Básicamente eso es lo que queremos hacer. Y bueno, José Eduardo, mil gracias por haber estado con nosotros. Con todo el gusto y además pues muy agradecido que formes parte de los esfuerzos que se dan desde Joyeros MX, en donde el pensar, el idear y el tener la creatividad es necesario, pero hoy el actuar y el concretar
pues es también con esa urgencia de aprovechar las coyunturas. Ya bien mencionabas el valor de la plata, también el valor del oro, y que también nosotros reposicionemos el que estamos en un momento en el cual los metales se vuelven críticos, el que toma condiciones bastante favorables para un sector que tuviera la responsabilidad de aprovechar. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, pues mil gracias otra vez y ahora sí que nos vemos pronto. Gracias. Gracias a ti. Y así llegamos al final de este episodio de Gemas en el Camino, el podcast donde la ciencia, el arte y la historia se encuentran. Hace miles de años, alguien tomó una piedra, una concha o un fragmento de metal y decidió convertirlo en algo más que materia. Lo transformó en símbolo, en belleza, en historia. Desde Mesopotamia hasta nuestros días, las joyas han sobrevivido a imperios, guerras y civilizaciones enteras. Porque el verdadero valor de una joya no está solo en lo que brilla, sino en la historia que guarda. Y al contemplarlas hoy, al recordarlas, no solo recuperamos la belleza, recuperamos el vínculo. Gracias por escuchar El origen de las joyas, Mesopotamia y los primeros tesoros de la humanidad. Si este episodio despertó tu curiosidad, compártelo. Quizá alguien más quiera descubrir que detrás de cada gema siempre hay una historia. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales @dianebenoit_gems y visitar nuestra página web www.dianebenoit.com. Soy Diane Benoit y recuerden que cada belleza natural tiene una historia que contar. ¡Hasta la próxima! Esto fue Gemas en el Camino, el podcast donde la ciencia, la historia y el arte se encuentran. Soy Diane Benoit. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de brillo y conocimiento. Te invito a seguir escuchando y a compartir este espacio con quienes también aman descubrir la magia detrás de las gemas. Te esperamos nuevamente. Nos escuchamos en el próximo episodio con más ciencia, más historias, más arte y claro, más gemas que nos sorprenderán. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este episodio. Hasta la próxima y que tu camino siempre brille.